Antes de empezar, ya comenta de dónde nos ves y suscríbete para fortalecer el canal. En esa noche de marzo, el estadio en Dallas estaba repleto de un mar azul y rojo. El partido entre México y Estados Unidos era más que un simple juego de fútbol. Era un escenario cargado de tensión histórica y rivalidad cultural. Paloma Guerrero, la capitana mexicana de 28 años, entró en el campo sabiendo que se enfrentaría no solo a un equipo adversario, sino a una multitud hostil. Desde el calentamiento, los gritos ofensivos venían de las gradas, mezclando insultos personales y comentarios xenófobos que intentaban menospreciar su presencia. Para ella, cada palabra era como una flecha, pero Paloma se mantuvo firme. Criada en Guadalajara, hija de profesores, sabía el valor de resistir a la humillación con dignidad. El ambiente era sofocante, pero al mirar a sus compañeras de equipo, encontró la fuerza que necesitaba para liderar. En ese instante, se prometió a sí misma que no dejaría que la hostilidad apagara el orgullo de vestir la camiseta mexicana. Los primeros minutos del partido fueron intensos. La selección estadounidense presionaba con velocidad, aprovechando la atmósfera favorable creada por los 80,000 aficionados. Cada pase fallido de México era celebrado como si fuera un gol, y cada falta sufrida por las mexicanas era recibida con abucheos estruendosos. Paloma, acostumbrada a juegos difíciles, intentó mantener la calma, orientando a sus compañeras con gestos firmes y palabras rápidas. Sin embargo, a los 20 minutos, el destino puso a prueba su resistencia de forma cruel. En una disputa aérea, cayó de mala manera, y su brazo izquierdo sufrió una fractura visible. El dolor fue inmediato, punzante, casi insoportable. Las estadounidenses se alejaron, algunas sorprendidas, mientras el estadio estallaba en gritos que mezclaban burla e indiferencia. Los médicos corrieron a atenderla, pero Paloma, sudada y temblorosa, negó con la cabeza. No quería salir. Sabía que abandonar el campo significaba rendir no solo el partido, sino también la moral de su equipo frente a tanta hostilidad. El banquillo de reservas insistía en que la sustituyeran, pero Paloma permaneció de pie, sosteniendo su brazo con la otra mano. El dolor era lacerante, pero su mirada no flaqueaba. Los aficionados estadounidenses, viendo la escena, intensificaron los gritos, llamándola débil, riéndose de la situación. Era como si quisieran que se rindiera, que aceptara la derrota no solo en el juego, sino en su dignidad. Sus compañeras se acercaron, algunas con lágrimas en los ojos, pidiéndole que pensara en su salud. Sin embargo, Paloma no podía aceptar la idea de salir. Para ella no era solo un partido de fútbol, era sobre respeto, sobre mostrar que, incluso herida, no se dejaría doblegar. El árbitro esperaba la decisión, los médicos la presionaban, pero firme, ella levantó la barbilla y señaló que continuaría. El estadio respondió con abucheos ensordecedores, pero dentro de ella nacía una llama que el odio ajeno no podía apagar. Con el brazo inmovilizado de forma improvisada y cada movimiento siendo una tortura, Paloma regresó a su posición. El entrenador, aún dubitativo, no tuvo más remedio que respetar su decisión. Las estadounidenses la observaban con una mezcla de incredulidad y respeto silencioso, aunque no lo demostraran en el campo. El balón volvió a rodar, y cada toque que Paloma daba parecía cargado de un peso mayor. El público hostil no paraba, gritando en coro palabras que atravesaban el campo como cuchillas. A pesar de esto, algo cambió en la postura del equipo mexicano. Ver a su capitana resistir al dolor y negarse a rendirse conmovió al grupo. Las jugadoras que estaban cabizbajas comenzaron a correr más, a disputar cada jugada como si fuera la última. Paloma, incluso limitada, se convirtió en un símbolo viviente de resistencia en ese césped. El reloj
Marcaba 30 minutos del primer tiempo, cuando Paloma recibió el balón cerca del círculo central. El brazo le palpitaba, cada paso iba acompañado de punzadas de dolor, pero ella ignoraba las señales de su cuerpo. Las estadounidenses, al notar su limitación, intentaban rodearla con más agresividad, creyendo que no sería capaz de mantener el ritmo. Sin embargo, Paloma encontraba maneras de adaptarse. Usaba su cuerpo para proteger el balón, aceleraba cuando menos lo esperaban y mantenía la calma en los pases. El estadio, todavía cruel, reaccionaba a cada acción suya con abucheos ensordecedores, pero la mexicana parecía alimentarse de su propia resistencia. El dolor no desaparecía, pero paradójicamente la mantenía despierta, presente en cada segundo. Mientras sus compañeras corrían a su lado, la miraban como si buscaran un faro en medio del caos. Y de hecho, eso era exactamente en lo que Paloma se había convertido en ese momento. La presión emocional alcanzaba niveles insoportables. En cada pausa del juego, las cámaras la enfocaban y los comentaristas dudaban de su permanencia en el campo. El público, al unísono, gritaba ofensas contra su origen, recordándole que estaba en territorio extranjero, donde no había espacio para la acogida. Sin embargo, en lugar de ceder, Paloma internalizaba esos ataques como combustible. El orgullo de representar a México la hacía resistir más allá de lo que parecía humano. Sus piernas corrían, su mente permanecía enfocada y su corazón latía con intensidad. Poco a poco, incluso algunas jugadoras estadounidenses comenzaron a mostrarse incómodas con los gritos provenientes de las gradas, dándose cuenta de que la hostilidad superaba los límites del deporte. Paloma, por su parte, no tenía tiempo para reflexionar sobre eso. Para ella, cada minuto era un desafío, y permanecer en el campo ya era una victoria silenciosa frente a 80,000 personas que deseaban verla quebrada. Cuando el primer tiempo se acercaba a su fin, el marcador seguía en ceros. México apenas lograba llegar al ataque, asfixiado por la presión estadounidense y el ambiente adverso. Aún así, la presencia de Paloma en el campo impedía que el equipo se derrumbara por completo. En cada intervalo corto, mientras caminaba con pasos firmes, sosteniendo el brazo lesionado contra su cuerpo, lanzaba palabras de aliento a sus compañeras. «Estamos vivas, seguimos juntas», decía con el poco aliento que le quedaba. Esas frases simples, casi susurradas, funcionaban como anclas para el grupo. Las jugadoras mexicanas, exhaustas y jadeantes, encontraban allí una fuerza inesperada. En el banquillo, el entrenador ya se preguntaba si era justo permitirle continuar, pero sabía que retirarla sería destruir el poco espíritu que aún sustentaba al equipo. Paloma, consciente de ello, cargaba no solo con el peso del dolor físico, sino con la responsabilidad moral de mantener al equipo en pie. El intermedio trajo algo de alivio físico, pero también una tormenta emocional. En el vestuario, el médico insistió en que Paloma fuera trasladada inmediatamente al hospital. La fractura era evidente, la hinchazón aumentaba y había riesgo de complicaciones graves. Ella escuchó todo en silencio, respirando hondo, mientras las lágrimas se empeñaban en caer por su rostro. No eran lágrimas de derrota, sino de frustración ante la idea de tener que abandonar la lucha. Cuando el entrenador le preguntó por última vez si quería salir, Paloma se levantó despacio, sosteniendo el brazo lastimado, y respondió con firmeza: «No, me quedo». Sus compañeras, emocionadas, se levantaron junto a ella. La escena, aunque silenciosa, tuvo un peso enorme. Todas se dieron cuenta de que estaban ante un momento que trascendía el fútbol. Era sobre resistencia, sobre no ceder. Cuando regresaron al campo, no eran solo 11 jugadoras. Eran 11 voces unidas contra la hostilidad. El segundo tiempo comenzó con una intensidad aún mayor. Estados Unidos presionaba desde el pitido inicial,
aprovechando las fallas defensivas mexicanas e intentando sacar partido del desgaste emocional de la capitana adversaria. Paloma, incluso limitada, continuaba posicionándose con inteligencia. No podía disputar todos los balones, pero usaba su experiencia para orientar la línea defensiva, señalando con la cabeza y la voz el posicionamiento de sus compañeras. La afición, al darse cuenta de que ella insistía en permanecer, aumentaba el tono de los insultos, ahora más organizados, casi como cánticos ensayados de odio. Pero a cada ofensa, Paloma respondía de la única forma que sabía, jugando. Su resistencia comenzó a incomodar no solo a los aficionados, sino también a las propias estadounidenses, que veían a su adversaria fracturada seguir luchando. México, inspirado por esa obstinación, comenzó a reorganizarse. Las jugadoras ya no corrían solo por sí mismas, corrían por ella, por la mujer que se negaba a caer. Con 15 minutos del segundo tiempo transcurridos, surgió la primera oportunidad clara para México. Un contraataque rápido, liderado por una de las jóvenes delanteras, terminó en un tiro desviado. Pero el simple hecho de amenazar la portería estadounidense fue suficiente para provocar una reacción en el estadio. Los abucheos se hicieron aún más estruendosos, como si el público no aceptara la audacia de las mexicanas al resistir. Paloma, jadeando, corrió hacia la delantera y la abrazó con el brazo bueno, murmurando palabras de aliento. El dolor le palpitaba, pero su semblante era de orgullo. Sabía que ese pequeño destello de esperanza podría cambiar el espíritu del equipo, y de hecho lo cambió. En los minutos siguientes, México se arriesgó más. Tocó el balón con más valentía y jugó como si hubiera olvidado por instantes el escenario hostil. Paloma, incluso sufriendo, seguía siendo el motor invisible de esa transformación. A los 20 minutos del segundo tiempo, una fuerte disputa dejó a Paloma caída en el césped por unos segundos. El árbitro detuvo el juego y los abucheos estallaron de nuevo, acompañados de gritos crueles pidiendo su salida. Ella respiró hondo, apretó los dientes y con ayuda de una compañera se levantó. El brazo inmovilizado le palpitaba de forma casi insoportable, pero Paloma rechazaba cualquier gesto de rendición. El banquillo de reservas le suplicaba que la sustituyeran, pero ella no cedía. Era como si cada segundo en el césped fuera una batalla contra algo más grande que el dolor físico. Era contra el prejuicio, contra la hostilidad, contra la idea de que ella debía callarse y retirarse. Al volver a correr, aunque cojeando levemente, inspiró nuevamente a sus colegas. El equipo, incluso técnicamente inferior, estaba más vivo que nunca, sostenido por esa imagen de resiliencia en el centro del campo. Fue en ese momento cuando algo inesperado comenzó a suceder. Entre los miles de aficionados estadounidenses, pequeños grupos empezaron a guardar silencio. El odio ensayado parecía perder fuerza ante la obstinación visible de Paloma. No eran muchos, pero algunos espectadores dejaron de abuchear y pasaron a observar en silencio, impresionados por la escena. En el campo, el ritmo del juego seguía siendo intenso, pero México, ahora, ya no parecía un blanco fácil. Las mexicanas disputaban cada balón con ferocidad, como si quisieran proteger a su capitana de cualquier amenaza. Paloma, incluso limitada, lograba interceptar pases y organizar la defensa. Era evidente que no estaba en condiciones ideales, pero su presencia creaba una energía que cambiaba el ambiente. Incluso en medio del ruido ensordecedor, ya se notaba una fisura en el muro de hostilidad que parecía infranqueable. Poco a poco, su resistencia solitaria se transformaba en algo colectivo, capaz de alterar el clima circundante. A los 30 minutos del segundo tiempo, México consiguió una falta a su favor, cerca del mediocampo. El estadio entero estalló en abucheos, anticipando que de ahí no saldría nada. Paloma, sudada y exhausta,
pidió el balón. El entrenador, al borde del campo, gesticulaba para que no se arriesgara, pero ella sabía que tenía que intentarlo. El brazo roto pesaba, pero la pierna aún tenía fuerza. Con una calma impresionante ante el ruido ensordecedor, acomodó el balón en el césped y dio unos pasos hacia atrás. El silencio no llegó, pero dentro de ella todo se aquietó por unos instantes. El disparo salió con violencia, un tiro largo que parecía imposible. El portero estadounidense se estiró, pero no alcanzó. Cuando la red se movió, por un segundo, el tiempo pareció detenerse. Paloma cayó de rodillas, no por dolor, sino por la explosión de emoción. El estadio entero se quedó en shock. El silencio fue inmediato, casi absoluto, como si las 80.000 voces hubieran sido arrancadas al mismo tiempo. El gol de Paloma no era solo improbable, era inconcebible, dada su condición física. Desde el banquillo de reservas, sus compañeras corrieron hacia ella, la levantaron con cuidado y la abrazaron, llorando de incredulidad. El entrenador, antes preocupado, ahora no sabía si reír o llorar. Incluso algunas jugadoras estadounidenses miraron a Paloma con respeto, incapaces de ocultar su admiración. El público, que hasta entonces la atacaba sin piedad, se vio obligado a confrontar la escena. La mujer que insultaron, que ridiculizaron, acababa de responder con un gesto imposible. Algunos aficionados bajaron sus banderas, otros comenzaron a aplaudir tímidamente. No era solo un gol, era una respuesta clara, simple e innegable, de que la dignidad puede resistir al odio más ruidoso. Después del gol, Paloma apenas pudo celebrar. El esfuerzo físico había cobrado un alto precio y respiraba con dificultad, sintiendo que todo su cuerpo temblaba. Sus compañeras intentaban protegerla, formando un círculo a su alrededor mientras regresaban lentamente al campo de defensa. Desde fuera, los médicos insistían una vez más en que saliera, pero ella seguía firme. «Solo un poco más», murmuraba. El juego se reanudó, y la selección estadounidense se lanzó con todo en busca del empate. La presión era sofocante, pero ahora México defendía con una energía nueva, casi desesperada, inspirada por la capitana. Paloma, incluso limitada, se posicionaba en el medio del campo, levantando su brazo bueno para organizar la marcación. En cada jugada, el público parecía dividido entre abuchear y aplaudir. El odio ya no era unánime. El gol había roto el muro, mostrando que había algo en ese acto que era imposible de ignorar. Los minutos siguientes fueron de pura resistencia. Las estadounidenses atacaban con insistencia, creando oportunidades claras, pero se topaban con una defensa mexicana que parecía movida por algo más grande que la técnica. Paloma, casi inmóvil en algunos momentos, gritaba instrucciones, señalaba caminos y animaba a sus colegas a no rendirse. El tiempo en el marcador avanzaba lentamente y cada segundo parecía interminable. La afición seguía siendo mayoritariamente hostil, pero ahora había aplausos dispersos, tímidos, que contrastaban con el coro de abucheos. La propia transmisión televisiva comenzó a destacar la resiliencia de la capitana mexicana, transformando su dolor en un símbolo. Para Paloma, sin embargo, nada de eso importaba. Ella solo quería permanecer en el campo hasta el final, costara lo que costara. El dolor era insoportable, pero la sensación de estar resistiendo, de desafiar a la multitud y mantener a su equipo vivo, la sustentaba más que cualquier medicamento o tratamiento. Con 10 minutos restantes en el reloj, México comenzó a reorganizarse en el ataque. Paloma ya no corría tanto como antes, pero cada movimiento suyo llevaba un peso estratégico. Leía el juego como pocos, anticipando pases, orientando al equipo y asegurándose de que cada balón disputado tuviera una oportunidad de ser aprovechado.
El esfuerzo físico se mezclaba con la tensión emocional. En cada toque sentía punzadas agudas, pero se negaba a ceder. Las estadounidenses, aún en busca del empate, empezaban a notar la dificultad para desestabilizar al equipo mexicano. El gol de Paloma había cambiado no solo la energía de su equipo, sino también la del adversario. Era como si la capitana hubiera invertido el miedo en coraje, el dolor en fuerza, obligando a todos a su alrededor a reconocer la imposibilidad de quebrar su determinación. Cada jugada se convertía en algo más que un simple lance. Era una prueba de resistencia colectiva. La tensión en el estadio alcanzó niveles máximos en los últimos 5 minutos. México mantenía la posesión del balón, intentando controlar el tiempo, mientras la selección estadounidense presionaba con todo lo que tenía. Paloma, cojeando levemente, seguía siendo el punto central del juego, coordinando a su equipo, gritando instrucciones y levantando su brazo para señalar posicionamientos. Cada contacto físico del adversario con ella era un recordatorio doloroso de la fractura, pero mantenía su semblante firme. Algunos aficionados estadounidenses comenzaron a percibir que el esfuerzo de la mexicana no era solo físico, sino moral, y sus abucheos se volvieron menos constantes. Dentro del campo, las mexicanas corrían con intensidad, sabiendo que cada segundo cerca del pitido final era una victoria silenciosa. Paloma se había convertido en algo más que capitana. Era un símbolo de perseverancia, inspiración y resistencia, mostrando que el verdadero triunfo no estaba en el marcador, sino en el coraje de enfrentar lo imposible. En los minutos finales, México se replegó aún más para proteger el resultado. Paloma, a pesar del dolor intenso, continuaba de pie, apoyándose en sus compañeras cuando era necesario, pero sin perder el control del equipo. Cada balón disputado era una batalla silenciosa contra su propio cuerpo. La afición estadounidense, ahora dividida, mostraba señales de respeto involuntario, mientras los comentaristas destacaban la valentía de la capitana mexicana. Ella sabía que no podía correr como antes, pero su posicionamiento, lectura del juego y capacidad de liderazgo mantenían al equipo entero cohesionado. El reloj avanzaba lentamente. Cada segundo se convertía en una pequeña victoria. Paloma percibía el impacto de su decisión. No era solo sobre ella, sino sobre sus compañeras, sobre la dignidad de representar a su país y sobre la idea de que rendirse ante la hostilidad no era una opción. Con solo 2 minutos restantes, un ataque estadounidense representó un peligro real para la portería mexicana. Paloma, con el brazo inmovilizado, se desplazó para interceptar la jugada, usando principalmente su inteligencia táctica. El balón fue desviado y una defensa milagrosa de la portera impidió el empate. El estadio contuvo la respiración. Del lado de México, las jugadoras gritaban, celebrando internamente cada jugada de resistencia. Paloma, jadeando, respiraba hondo, intentando olvidar el dolor que le palpitaba con cada movimiento. Ella no necesitaba hablar. Sus acciones ya eran palabras suficientemente fuertes. En ese instante, quedó claro que la victoria era mucho más que marcar goles. Era mantener la dignidad intacta, soportar el peso de la fractura y la hostilidad e inspirar a un equipo entero a seguir luchando hasta el último segundo. Cada gesto, cada mirada, llevaba un mensaje de fuerza silenciosa. El pitido final se acercaba y México mantenía la ventaja mínima. Paloma apenas se sostenía en pie. Cada paso era un esfuerzo tremendo, pero su presencia en el campo aún influenciaba a todas a su alrededor. Las jugadoras se apoyaban unas en otras, usando la fuerza colectiva para resistir la presión final del equipo adversario. Paloma, incluso con el brazo lastimado, seguía levantando su brazo bueno para orientar la defensa y el mediocampo. El estadio, que antes era un mar de hostilidad,
ahora exhibía una mezcla de silencio, perplejidad y aplausos ocasionales de aficionados que no podían ignorar su determinación. Cada movimiento suyo se convertía en un recordatorio de que la fuerza humana va más allá del dolor físico. Estaba a punto de transformar el partido en un símbolo de resistencia para todos los que lo veían dentro y fuera del estadio. En el último minuto de juego, el balón estaba en el campo estadounidense y México intentaba mantener la posesión para asegurar la victoria. Paloma, exhausta, casi no corría, pero su mirada permanecía atenta a cada detalle. La tensión era palpable. Cualquier error podría costar el resultado y arruinar meses de preparación. Ella orientaba, gritaba, gesticulaba, incluso con la respiración irregular y la fractura latiendo. Las estadounidenses, presionadas por la proximidad del pitido final, intentaban un último ataque desesperado, pero México se mantuvo firme. La capitana, más que cualquier jugadora, simbolizaba la persistencia y la valentía de ese equipo. Cuando finalmente el árbitro pitó el final, Paloma cayó de rodillas, exhausta, pero con el semblante de victoria. No era solo una victoria en el marcador, sino la victoria de la dignidad, de la resistencia y de la capacidad humana de enfrentar la adversidad extrema. En los instantes siguientes, Paloma fue rodeada por sus compañeras. Algunas lloraban, otras reían de alivio, todas emocionadas por la fuerza que esa mujer había demostrado durante el partido. Intentó sonreír, pero el dolor era intenso, y cada movimiento le recordaba la gravedad de la fractura. Aún así, había un brillo de conquista en sus ojos. El entrenador, visiblemente emocionado, se acercó y la felicitó, no por el gol en sí, sino por la valentía de permanecer en el campo. El equipo se abrazó en círculo, una mezcla de alegría, alivio y orgullo colectivo. El estadio, antes hostil, ahora parecía presenciar algo más grande que el fútbol. Algunos aficionados aplaudían, otros solo observaban, reconociendo silenciosamente lo que habían presenciado. La resiliencia de una persona capaz de enfrentar dolor, humillación y odio sin perder la dignidad. Los periodistas y las cámaras se acercaron, registrando cada gesto y expresión. Paloma fue ayudada a sentarse, aún con el brazo inmovilizado, mientras respondía a las preguntas con voz firme, pero tranquila. No necesitaba dramatizar la situación. Sus acciones hablaban por sí mismas. Los medios comenzaron a destacar el logro no solo como un gol espectacular, sino como un ejemplo de determinación y valentía. Comentarios en redes sociales se multiplicaron rápidamente, mezclando críticas a la violencia de la afición y elogios a la postura de la capitana mexicana. Paloma permanecía serena, escuchando todo sin dejarse llevar por el ruido externo. Para ella, lo más importante no era el reconocimiento inmediato, sino haber cumplido su objetivo. No abandonar a sus compañeras y demostrar que la adversidad, por más cruel que sea, puede ser enfrentada con dignidad y fuerza. En el vestuario, Paloma fue finalmente atendida con más cuidado por los médicos. La fractura era grave, pero no había otras complicaciones. Mientras su brazo era debidamente inmovilizado, sus compañeras se turnaban para darle palabras de apoyo y abrazos fuertes. Ella respiraba hondo, intentando procesar todo lo que había sucedido. La tensión emocional del juego, combinada con el dolor físico, dejaba su cuerpo exhausto. Pero, por encima de todo, había una sensación de conquista silenciosa que la llenaba. No era un momento de euforia, sino de profunda comprensión. Había resistido lo imposible, mantenido su dignidad e inspirado a sus colegas. La fuerza de un solo individuo había transformado la adversidad en un ejemplo, y Paloma lo sentía con claridad. Mientras se preparaba para dejar el vestuario, Paloma miró a sus compañeras y se dio cuenta del impacto real de su decisión.
Cada una de ellas llevaba en los ojos una mezcla de orgullo, gratitud y respeto. No necesitaba decir nada. El gesto de permanecer en el campo durante el dolor extremo ya lo decía todo. Las conversaciones entre ellas giraban en torno a la experiencia compartida, las dificultades enfrentadas y lo que significaba resistir contra todo y todos. Para Paloma, este era el momento más importante del mes. No el gol o el resultado del partido, sino el reconocimiento del poder de la resiliencia colectiva. La lección no estaba escrita en palabras, sino en actitudes. Cada abrazo, cada mirada, cada suspiro llevaba la certeza de que ese esfuerzo no sería olvidado tan pronto. En los días siguientes, Paloma tuvo que lidiar con un riguroso tratamiento médico y la rehabilitación de su brazo. Cada movimiento simple, como ponerse el uniforme o tomar objetos, le recordaba la gravedad de la fractura. Sin embargo, incluso en este periodo de recuperación, la repercusión del partido seguía presente. Mensajes de apoyo de aficionados de diferentes partes del mundo llegaban a sus redes sociales, y colegas de otros equipos elogiaban su valentía. Para ella, esto no era motivo de vanidad, sino un recordatorio de que su esfuerzo había conmovido a personas, incluso a distancia. Cada notificación, cada comentario, reforzaba que la resistencia ante la adversidad podía ser más poderosa que el propio dolor físico. Paloma reflexionaba sobre todo esto, sintiendo una mezcla de alivio, orgullo y cansancio profundo. A pesar de la dolorosa recuperación, Paloma mantuvo una rutina disciplinada. Fisioterapia diaria, ejercicios ligeros y un seguimiento constante de los médicos eran obligatorios. El brazo aún estaba inmovilizado y cada intento de moverlo requería paciencia y concentración. Durante este periodo conversaba con sus compañeras de equipo sobre el impacto del partido, recordando momentos en los que cada decisión en el campo había sido crucial. Estas conversaciones no eran solo recuerdos, sino análisis reales de lo que la resistencia individual podía generar en un grupo. Paloma se sentía fortalecida, no solo en su cuerpo, sino en su mente. Comprendía que ese mes memorable quedaría para siempre registrado en su vida, no como sufrimiento, sino como prueba de que enfrentar la adversidad con dignidad podía cambiar no solo un partido, sino también la percepción de todos a su alrededor. Los medios seguían repercutiendo el logro de Paloma y comenzaron a surgir entrevistas. Ella hablaba de forma directa, sin dramatizaciones, explicando simplemente que no se había rendido por sus compañeras y por el equipo. Cada declaración reforzaba la imagen de alguien que enfrentó dolor, hostilidad y presión sin perder la calma. Paloma no buscaba aplausos, sino que quería que su experiencia fuera comprendida de forma verdadera, sin exageraciones ni romantizaciones. La repercusión generó debates sobre el respeto, la igualdad y el comportamiento de las aficiones. Pero para ella, lo más importante seguía siendo claro. El aprendizaje venía de la propia vivencia, de la conciencia de que había mantenido su dignidad intacta en medio de la adversidad. Al visitar a la selección mexicana en los entrenamientos, Paloma fue recibida con abrazos, miradas de admiración y palabras de aliento. Cada jugadora demostraba gratitud, no solo por el gol, sino por el ejemplo de valentía y persistencia que había dejado. Incluso con limitaciones físicas, se convirtió en un punto de referencia, participando en las orientaciones tácticas y ofreciendo consejos sobre el posicionamiento y el juego colectivo. La presencia de Paloma en el vestuario ya no era solo simbólica, era real e influyente. Sabía que aunque no pudiera jugar plenamente en los próximos partidos, su impacto continuaría sintiéndose. La sensación de haber transformado un momento de dolor en un ejemplo era profunda, y el orgullo que sentía era silencioso, genuino, sin necesidad de celebraciones externas.
En medio de la recuperación, Paloma comenzó a recibir invitaciones para hablar sobre su experiencia en eventos y mesas redondas sobre deporte y superación. Solo aceptaba cuando sentía que podía transmitir algo verdadero, sin exageraciones ni dramatizaciones. Contaba sobre la presión del partido, la hostilidad de la afición y el dolor físico, pero siempre enfatizando la elección de quedarse, de no rendirse. Sus palabras inspiraban a sus compañeras de equipo, a jóvenes atletas e incluso a personas ajenas al deporte. Más que la historia del gol de 50 metros, era sobre la persistencia silenciosa, la valentía de mantenerse firme ante lo imposible y la capacidad de transformar un momento adverso en un ejemplo de dignidad y fuerza personal. A lo largo de ese mes, Paloma se dio cuenta de que la experiencia no solo había cambiado su vida, sino también la dinámica del equipo. Sus compañeras hablaban de cómo su actitud había inspirado confianza y unión, transformando al grupo en algo más cohesivo y resiliente. Los entrenamientos que antes parecían simples ejercicios físicos se convirtieron en momentos de aprendizaje y motivación, donde cada jugadora buscaba internalizar el espíritu de resistencia que Paloma había demostrado en el campo. Ella, incluso limitada físicamente, seguía presente, ofreciendo consejos, compartiendo experiencias y recordando que la verdadera fuerza no se mide solo en habilidad, sino en carácter y perseverancia ante la adversidad. Cada día de ese mes consolidaba la importancia del gesto que había marcado el partido de forma definitiva. En el estadio, días después del partido, Paloma regresó para una visita simbólica. Incluso con el brazo todavía enyesado, caminó por el césped, recordando cada jugada, cada grito de la afición, cada momento de dolor y resistencia. Sus compañeras la acompañaban, pero era ella quien atraía miradas de respeto, no solo de las jugadoras, sino también del equipo técnico y de los empleados del estadio. Observaba cada detalle, revivía mentalmente el gol, la caída, los gritos xenófobos y la reacción del público. Más que recuerdos, eran enseñanzas. El campo, antes un lugar de tensión extrema, ahora parecía un escenario de aprendizaje. Paloma sentía que al mantenerse firme, había cambiado algo allí para siempre. En los días siguientes, Paloma pasó a reflexionar sobre cómo la experiencia había afectado su vida personal. El dolor físico aún era constante, pero ya no la paralizaba. Empezó a notar pequeños cambios en la forma en que enfrentaba situaciones fuera del deporte, en el trabajo, en interacciones sociales, incluso en desafíos cotidianos. Su resistencia se había fortalecido. Los mensajes de apoyo seguían llegando, pero aprendió a absorber solo lo que era relevante, sin dejarse llevar por elogios exagerados o críticas superficiales. Para Paloma, la verdadera transformación era interna. La capacidad de resistir, de mantenerse íntegra incluso bajo presión extrema, se había vuelto parte de quien era, algo que llevaría como una cicatriz emocional y un recuerdo permanente de ese mes memorable. La repercusión internacional del logro de Paloma seguía creciendo. Entrevistas en canales de deportes, artículos en periódicos y publicaciones en redes sociales destacaban el episodio como un ejemplo de superación. Pero ella no se permitía perderse en ese ruido. Para Paloma no importaba el reconocimiento externo. Lo más importante era la certeza interna de haber enfrentado lo imposible. Cada comentario que llegaba, cada elogio recibido, era visto como una consecuencia natural de su decisión, y no como su objetivo principal. Estaba interesada en mantener la claridad sobre lo que realmente había sucedido. No era solo un gol, sino la persistencia en resistir al dolor, a la presión y a la hostilidad. En los entrenamientos siguientes, incluso con
Limitaciones físicas. Paloma comenzó a orientar a jugadoras más jóvenes, compartiendo experiencias y estrategias. Su postura inspiraba respeto, pero también confianza. Las atletas aprendían que la fuerza no venía solo de la habilidad con el balón, sino de la determinación de mantenerse firmes ante los desafíos. Cada ejercicio que realizaban junto a ella se convertía en más que un entrenamiento físico. Era un aprendizaje sobre la resistencia emocional, el liderazgo y la valentía silenciosa. Paloma comprendía que el impacto del mes memorable no se restringía al partido o al gol, sino que se extendía a la forma en que cada jugadora reaccionaría ante futuras adversidades. Paloma comenzó a recibir mensajes de jóvenes atletas que se inspiraron en su gesto. Contaban cómo, al conocer su historia, se sentían más seguras para enfrentar adversidades en los entrenamientos, partidos y en la vida cotidiana. La capitana mexicana leía cada mensaje con atención, a menudo emocionándose en silencio. Para ella, no había sensación más grande que darse cuenta de que su resistencia tenía efectos reales en otras personas. El dolor físico ya no era el centro de su atención. El impacto emocional de su decisión ahora se extendía, demostrando que enfrentar la adversidad con valentía podía tener repercusiones mucho más allá del campo de fútbol. El equipo mexicano, después de ese mes, se mantuvo más unido. La experiencia compartida había creado lazos de confianza y respeto mutuo que perdurarían. Cada jugadora entendía que, incluso ante la hostilidad y las condiciones adversas, la perseverancia colectiva podía transformar momentos de riesgo en oportunidades de crecimiento. Paloma continuaba acompañando los entrenamientos, brindando apoyo emocional y estratégico, incluso sin estar completamente recuperada. Sabía que su papel iba más allá del rendimiento físico. Era ser un ejemplo, una inspiración y una presencia constante. Lo que comenzó como un acto de resistencia individual se consolidó en un aprendizaje colectivo, fortaleciendo no solo al equipo, sino también su propia identidad como capitana y líder. Mientras el mes llegaba a su fin, Paloma reflexionaba sobre todo lo que había sucedido. Cada dolor sentido en el brazo, cada insulto oído en el estadio, cada momento de tensión en el campo, formaban un recuerdo intenso, pero también un aprendizaje sólido. Se dio cuenta de que la fuerza no estaba solo en la resistencia física, sino en la capacidad de mantenerse íntegra, firme y coherente con sus valores, incluso bajo presión extrema. Esa comprensión la acompañaría para siempre, moldeando no solo su carrera, sino también su forma de enfrentar los desafíos fuera del fútbol. En los últimos días del mes, Paloma recibió nuevamente al equipo para una conversación informal. Las jugadoras compartieron sentimientos, miedos y orgullo por lo que habían vivido. Ella escuchó atentamente, reforzando la importancia de aprender de cada experiencia y de apoyarse mutuamente ante las dificultades. El ambiente era de unión y gratitud silenciosa, pero palpable. Para Paloma, ese era el cierre simbólico de un período marcado por dolor, superación y transformación. Sentía que había cumplido un ciclo, resistido, liderado e inspirado, sin necesidad de aplausos exagerados o reconocimiento inmediato. En los días finales del mes, Paloma comenzó a organizar sus notas y pensamientos sobre lo ocurrido. Escribía sobre el dolor, la presión del público, la frustración, pero también sobre la determinación que la mantuvo firme. No era para publicar o compartir, sino para procesar la experiencia. Cada frase era un recordatorio silencioso de lo que había enfrentado y superado. La escritura la ayudaba a entender la profundidad de su propia resistencia y a percibir cómo cada decisión en el campo había moldeado no solo el resultado del partido, sino su identidad como atleta y líder.
Las sesiones de fisioterapia se convirtieron en momentos de reflexión. Cada movimiento que lograba realizar con más facilidad le recordaba a Paloma el progreso que había hecho desde el día del partido. Pequeñas conquistas diarias, antes imperceptibles, ahora parecían significativas. Sentía orgullo, pero no por vanidad, sino por haber mantenido la persistencia ante desafíos que muchos habrían considerado imposibles. El brazo inmovilizado aún era un recordatorio constante de la fragilidad humana, pero también de la fuerza mental necesaria para soportar la adversidad extrema. Cada sesión reforzaba la conciencia de que resistir no era sobre no sentir dolor, sino sobre decidir no ceder ante él. Paloma también comenzó a recibir mensajes de apoyo personal de colegas de otros equipos e incluso de jugadores masculinos, impresionados por la valentía demostrada. Cada mensaje era leído con cuidado y ella respondía de manera simple, agradeciendo el reconocimiento, pero sin dejarse llevar por el ego. Para Paloma, lo más importante era saber que su ejemplo podía ser útil para otros en situaciones de presión extrema. El impacto de su actitud trascendió el campo y comenzó a llegar a personas que tal vez nunca habían visto un partido de fútbol, pero que se inspiraban en su resistencia silenciosa. Al acercarse al final del mes, Paloma comenzó a aceptar con más naturalidad la idea de que esa experiencia sería recordada durante toda su vida. Cada entrenamiento, cada conversación con sus compañeras, cada gesto de apoyo recibido u ofrecido se convertía en parte de una narrativa más grande, que iba mucho más allá del partido en sí. Comprendía que la verdadera victoria no estaba solo en el resultado final del marcador, sino en la capacidad de enfrentar la adversidad extrema, mantener la dignidad e inspirar a otros. El brazo aún le dolía, pero la sensación de plenitud emocional y la percepción del impacto de su valentía daban un sentido más profundo al mes que había vivido. En los últimos días del mes, Paloma pasó a revisar mentalmente el partido y cada decisión tomada en el campo. Recordaba la tensión de las faltas, el peso de los abucheos, el dolor del brazo fracturado y la sensación del gol de 50 metros. Cada recuerdo era doloroso, pero conllevaba aprendizaje. Se dio cuenta de que la experiencia había dejado marcas profundas, no solo físicas, sino emocionales y psicológicas. Aún así, había algo liberador en reconocer que lo había enfrentado todo con la cabeza en alto, sin ceder a la presión externa ni a su propio dolor. Paloma también comenzó a hablar más abiertamente con familiares y amigos sobre lo que sintió. Antes, guardaba para sí la intensidad de las emociones, pero ahora compartía con sinceridad los momentos de miedo, dolor y superación. Las reacciones eran de asombro, respeto y admiración, pero ella no buscaba validación externa. El objetivo era procesar internamente la experiencia y reconocer la fuerza que surgió de la adversidad. Estas conversaciones ayudaron a transformar recuerdos intensos y dolorosos en aprendizaje y conciencia, consolidando el significado real de ese mes memorable en su vida. Al final del mes, Paloma participó en un entrenamiento colectivo completo con sus compañeras, aún con limitaciones, pero mostrando un progreso visible. Cada pase, cada toque al balón, cada movimiento coordinado reflejaba no solo habilidad, sino también una confianza recién descubierta. Se dio cuenta de que la experiencia del partido, marcada por el gol y por la resistencia ante la hostilidad, había fortalecido no solo al equipo, sino a sí misma, de forma duradera. La capitana mexicana ahora era más consciente del impacto que su presencia tenía sobre todos a su alrededor, reforzando el valor del liderazgo basado en el ejemplo y la perseverancia. En las últimas reflexiones antes de terminar el mes, Paloma revisitó mentalmente cada una de sus reacciones durante el partido.
Recordaba las lágrimas escondidas, el dolor intenso, la presión de la afición adversaria y el esfuerzo físico, pero por encima de todo recordaba la decisión de mantenerse firme, de liderar y de inspirar a sus compañeras. Cada recuerdo reforzaba la importancia de la resiliencia, de la valentía silenciosa y de la dignidad frente a la adversidad. Comprendía que ese período no terminaba con el fin del mes, sino que permanecía vivo como parte de quien era. Un recuerdo permanente de la fuerza que surge cuando se enfrenta lo imposible con determinación e integridad. En los últimos días, Paloma recibió homenajes discretos de sus compañeras y del cuerpo técnico. Pequeños gestos como cartas, abrazos largos y palabras sinceras simbolizaban el reconocimiento por lo que había hecho. No eran celebraciones públicas, pero tenían un significado profundo. Cada gesto le recordaba que la valentía y la perseverancia de una persona podían impactar vidas de maneras sutiles, pero duraderas. Paloma sintió que lo que había sucedido en el estadio, el dolor, la presión y el gol improbable, se había transformado en una lección silenciosa para todos los que presenciaron o escucharon su historia. Al terminar el mes, Paloma miró hacia atrás con una mezcla de alivio, orgullo y serenidad. El brazo aún requería cuidado, pero la experiencia había dejado marcas más profundas. La certeza de que resistir ante el dolor y la hostilidad podía inspirar a otros y fortalecer vínculos. Cada recuerdo, cada gesto, cada momento de valentía se convertiría en parte de ella para siempre, como una cicatriz emocional que enseña sin necesidad de palabras. El mes memorable terminaba, pero la fuerza que surgió de él seguiría acompañando a Paloma a lo largo de toda su vida, silenciosa, firme e imborrable.